Hoy empezamos la otra sesión de ayudantía correspondiente al 6 de junio del 2022. ¿Me pueden confirmar si se escucha? Sí, Sí, se escucha. sí. Ok. Entonces, la vez pasada analizamos lo que son los devanados. Déjenme hacer la sugerencia que yo les indiqué que les va a indicar cómo diseñar un devanado cuando teníamos, por ejemplo, la última que era, último ejercicio, que teníamos a doble capa, pero nos daba el paso polar nos daba un valor impar, si no mal no recuerdo. Déjame ver. Sí, un valor impar, que era 9. Entonces nosotros podemos trabajar con un paso de bobina cortado o alargado. Aquí el diseño que básicamente no converge a lo que uno espera. Esto se debe cuando nosotros tenemos esta restricción que aparece que tenemos un valor de un paso polar de impar y el paso bobina debe ser par forzosamente, ya sea alargado o acortado. Entonces, básicamente, aquí la corrección que se debe hacer, lo voy a explicar brevemente ya para que lo tengan en cuenta. Cuando es par, no hay problema con las reglas que yo le indiqué, pero cuando es impar, me está indicando que el paso bobina va a ser, por ejemplo, si nosotros trabajamos alargado, va a ser de 1 a 10, y si nosotros trabajamos acortado, va a ser de 1 a 8. ¿Qué quiero indicar con esto? Que, por ejemplo, si trabajamos de 1 a 10, si yo tomé mi paso bobina en 1, de ahí los cálculos acá, todos están bien, más que todo es el diseño. Si yo tomo en 1, como lo indiqué en mi tabla de pasos principios, yo tengo que llegar a 10. Esto se cumple cuando el paso polar no es par, sino que es impar y tengo que llevarlo forzosamente a un valor par porque eso me indica la regla. Entonces, si yo tomo un paso alargado, yo tengo que llegar a la ranura 10, por ejemplo. El grupo de bobina, ¿de cuántos era? De 3. Entonces, voy a dibujar solo esta bobina como para que quede plasmada la idea. A ver, estoy graficando. Esta es mi primera bobina, como son, creo que, no mal recuerdo, sería 2 para 3, sería 4. Sería 4 devanados que yo tengo que tener, con un número que cada bobinado contenga 3 espiras, es decir, 3 vueltas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de cuando nos salía el paso polar directamente par, a que ahora que nos sale un paso polar impar? Entonces, llevarlo a un paso alargado o acortado, dependiendo cómo ustedes quieran trabajar. Recomendación, trabajar alargado cuando es capa doble, cuando es capa simple, trabajarlo acortado. Pero igual les va a tomar el mismo diseño. Ustedes pueden poner, por ejemplo, aquí tomamos alargado, entonces voy a partir de mi primera ranura a mi 10ª ranura. Y luego mi segunda bobina, me voy a guiar con mi tablita de principios, me coloco en la ranura 19 y así mismo cuento que hay una diferencia 10 menos 1 sería 9, una diferencia de 9. Por ejemplo, aquí la diferencia, ¿cuánto es? Por ejemplo, aquí hay una diferencia, un delta. Sería 9. Entonces también tengo que contar 9 ranuras, que voy de 19 a una tal ranura que 19 menos un número de ranuras, donde yo voy a llegar, despejo, entonces esto tendría que llegar 19 más 9 sería 28. Tengo que ir de la ranura 19 a la ranura 28, por ejemplo. Repito, para que quede la idea más sólida y pasar al otro tema.
19 más 9, sí, 28. Entonces, yo tengo que partir de la ranura 19 porque ahí me dice que coloque mi próxima bobina. Estamos en 10, 19 sería acá. Llegar a la ranura 28, que sería acá. Entonces, 28 menos 19, estamos manteniendo todavía la relación, que sería, si calculamos 28 menos 19, se sigue manteniendo la diferencia de 9. Entonces, estamos bien. Y lo mismo aquí. Por ejemplo, quiero ir por aquí, calculo la mitad. Ahí. Y listo, cumplimos con el objetivo allí. Y así mismo vamos con la otra. Por ejemplo, ahí se cumple la regla. Yo les indiqué la vez pasada que para dibujar o para saber dónde me puedo ubicar para dibujar mi próximo bobinado, siempre me coloco, regreso a la primer bobinado y me coloco en la parte activa de mi bobina. Sería en 0. Y asimismo, la diferencia para que haya para que se siga cumpliendo, si yo tengo en 10, lo mismo hago la misma relación, para no confundirme hago esta relación hasta que les cojan la práctica. La relación debe ser de 9 la diferencia, entonces va a partir de 10. ¿A qué tal bobina tengo que llegar? Entonces hago la diferencia, despejo. 10 menos 9 sería 19, tengo que dar la ranura 19. Ya hacemos que tengo que dar la ranura 19, entonces dibujar. Listo. Y así hago con mi próxima bobinas, que recordemos que tenemos que tener 4 bobinas por fase. Entonces, ¿alguna pregunta con este método cuando tenemos, en este caso, cuando tenemos el paso polar impar? Estamos trabajando a capa doble, entonces por teoría debemos conocer que debemos llevar un paso bobina par. En este caso no se va a cumplir que el paso bobina va a ser igual al paso polar. Y el diseño va a salir el mismo. Dibujamos la cuarta bobina con el mismo método. Me coloco en la parte activa de mi bobina. Por ejemplo, si comienzo en 28, tiene que haber una diferencia de 9, entonces para que sea 9 igual a 28 menos el número de ranura donde tengo que llegar. La diferencia debe cumplirse, que debe ser 9. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto al diseño de devanados? Solo algo que no te había escuchado, cuando dijiste que era mm, capa doble hay que aplicar un paso alargado y cuando era capa simple uno corto, ¿verdad? Sí. Eso era con Pero, respecto al más menos uno, ¿verdad? claro, eso es una recomendación. De ahí ustedes pueden aplicar paso acortado también. El bobinado debe salir lo mismo. Si es paso acortado, van de 1 a 8, pero la diferencia tiene que ser 9. Ahí tienen que jugar con esta ecuación que yo les coloco aquí. Por ejemplo, si comienza en 1, entonces la diferencia tiene que cumplir que sea 9. Y ahí ustedes van jugando. Por eso yo les recomiendo para que sea más lógico, porque con 8 se va a complicar un poco y tienen que analizar un poco más cuando están diseñando. Entonces por eso les coloco que cojan el paso alargado cuando estamos en una capa doble. Cuando estamos en una capa simple, sí el paso acortado. Cuando ustedes, por ejemplo, aquí cogen el paso corto, paso vina corto, aquí se va a complicar un poco más porque la diferencia debe seguirse cumpliendo, que debe ser 9. Tienen que ver de qué ranura a qué ranura van, a qué ranura van a llegar. Y esa diferencia tiene que mantenerse en 9. O si no, caso contrario, va a pasar a lo que nos pasó en la clase pasada, que no va a cuadrar el diseño. Y cuando ya ustedes vayan a dibujar la fase B,
van a llegar a tal ranura que ya va a estar ocupada. Entonces de ahí ya se pueden dar cuenta que el diseño está mal. Caso contrario que no pasa cuando todo cuadra y, por ejemplo, el paso polar aquí es par y el paso bien es par, se sigue cumpliendo, eso lo podemos dibujar como en este ejercicio. Ahí todo cuadra. No sé si esté claro allí. Sí, ahí está claro. Entonces, cuando es paso bobina impar, cuando es paso polar impar y tienen que dar una par, entonces mejor guiarse con este tipo de ecuaciones, que la diferencia tiene que mantenerse al paso bobina, el paso polar debe ser 9, entonces la diferencia debe ser 9. Empiezan en tal ranura y buscan a qué ranura tienen que llegar con esta ecuación, aplicando solo una diferencia entre esas ranuras y que sea 9. Y ya con eso, como es más seguro dónde tienen que ir. Y allí se evita un poco de errores y no estar como, porque esto, dependiendo del número de ranuras, se va a hacer más extenso y más extenso y los puede llegar a confundir. Aplican esta ecuación rapidito y ya con eso cumplen con el diseño. Bien, con esto ya hemos culminado con respecto a la unidad 1. También ya creo que el ingeniero ya revisó las tareas. Entonces vamos pasando a la clase que el ingeniero dictó la semana pasada y vamos a ver en esta sesión lo que corresponde a fuerza electromotriz inducida y fuerza magnetomotriz. Y vamos a culminar con una breve introducción ya a lo que corresponde a conceptos básicos de la máquina síncrona como son velocidades del estator o velocidad síncrona, velocidad del motor, lo que vemos también un poco de deslizamiento, velocidad relativa y los modos de operación. Entonces continuemos con el tema de hoy, que es nuestra primera parte, fuerza electromotriz inducida y fuerza magnetomotriz. Básicamente, déjenme colocar para poderles explicar. A ver, vamos a abrir una diapositiva. Esto los expliqué en la primera ayudantía, pero creo que es importante otra vez recalcarlo porque básicamente de esta teoría que voy a explicar, resumida, se va a tratar la fuerza electromotriz y la fuerza magnetomotriz. Es decir, cómo interactúan los campos en una máquina eléctrica. Sí se observa, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, para nosotros poder comprender cómo se da o cómo se induce la fuerza, el voltaje inducido, también debemos comprender un poco la teoría, por qué son estos campos magnéticos giratorios. Básicamente, la máquina síncrona, el funcionamiento de una máquina síncrona, una se debe al diseño que tiene el estator y eso tiene que ir relacionado con la alimentación que va a recibir esa máquina eléctrica. Es decir, si nosotros podemos corroborar este teorema de Ferrari, es importantísimo, que dice que cuando un devanado polifásico, es decir, de diferentes fases, idénticas, tales que entre dos fases consecutivas hay una separación en el espacio de 2pi m fases radianes eléctricas. Es alimentado por un sistema polifásico equilibrado de m corrientes desfasadas en el tiempo, en 2pi m radianes. Entonces este teorema me está indicando que tanto las bobinas que están diseñadas en el estator, el ángulo geométrico entre ellas, que es 2pi m, debe ser igual al ángulo eléctrico que tienen las fases de alimentación. Si eso se cumple, se va a generar un campo magnético giratorio. Por ejemplo, nosotros en máquinas eléctricas estamos trabajando con una trifásica. Por ende, sabemos que el ángulo de desfase que va a tener la alimentación va a ser 120 grados eléctricos. El teorema para que se cumpla debe
debe cumplir que el devanado estatórico, las bobinas deben estar separadas 120 grados geométricos, lo cual tiene sentido. Como son 120 grados eléctricos una trifásica y 120 grados eléctricos geométricos, los ángulos son iguales. Por ende, el campo magnético en el entrehierro que nosotros esperaríamos va a ser giratorio. Ahora, si nosotros tenemos una alimentación bifásica y las bobinas también están separadas geométricamente del ángulo bifásico, que recordemos que cuando tenemos una alimentación bifásica, el ángulo entre las fases va a ser 90 grados, entonces las bobinas de las dos fases geométricamente en el estator debe estar separada también 90 grados, para que pueda cumplirse el teorema de Ferraris y que pueda haber un campo magnético giratorio. Si no se cumple esa condición, el campo magnético no va a ser giratorio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si nos fijamos en esta animación que yo he colocado y nos fijamos en la fase A, vemos que, no sé si están viendo la flechita del mouse, ¿sí se observa? Sí, 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 sí. Ya, entonces vemos que la fase A, por ejemplo, geométricamente en el estator, luego sigue la fase B y luego la fase C. Aquí podemos notar que hay un desfase de 120 grados geométricos en el estator. Y si nos vamos a la fase trifásica, por ejemplo, de la fase A a la fase B va a haber 120 menos 120 grados eléctricos, si es secuencia positiva, pero más allá de si es secuencia positiva, la diferencia entre fase y fase se sigue cumpliendo que es 120 grados eléctricos. La secuencia básicamente me va a dar el movimiento de la máquina, si gira en un sentido, si gira en otro sentido. Pero lo que se cumple es que hay 120 grados eléctricos. En esa parte sí está, sí me hice explicar bien, y sí la comprendieron, cómo se crea el campo magnético y dónde nace. Sí, por mi lado está entendido. Ok. Entonces, al ya saber cómo se crea el campo magnético giratorio, debemos tener en cuenta que cuando estamos trabajando con el número de fases, cada fase va a generar un dipolo. Y por ende, cada fase está creando un campo magnético. Y eso es lo que vemos aquí. Estas flechitas de color azul, rojo y verde señala que cada fase está creando un campo magnético. Que es la fase A, crea un campo magnético. Y al ser una corriente alterna, estos dipolos están cambiando. Primero es norte, después sur. Y al ser, como les indiqué, una corriente alterna de cambio de sentido, su campo magnético también está cambiando de sentido. Lo mismo en la fase B y en la fase C. Pues el campo magnético giratorio va a ser la suma de todos estos campos generados por cada fase. Y ese va a generar un campo magnético giratorio. Y es lo que nosotros vemos aquí. Este B, que es la densidad de campo magnético, que también lo llamo campo magnético porque la intensidad va a tener el mismo sentido. Recordemos que solo es proporcional a la densidad de campo. Intensidad de campo es H proporcional a la intensidad de campo B. Bien, entonces va a tener el mismo sentido, la intensidad de campo. Y luego va a estar girando, como ya recordamos, por teorema de Ferraris, ese campo magnético giratorio se encuentra en el entrehierro. Ahora, ¿qué pasa? Al estator inducir un campo magnético giratorio en el entrehierro y al inducir un voltaje inducido en el rotor, en este caso estoy tomando un Howler de ardilla como referencia, va a inducir un voltaje. Por ende, si va a inducir un voltaje, va a haber una corriente en el rotor. Mejor si puedo dibujar aquí. Una presentación. Al ser un campo magnético giratorio, este va a inducir un voltaje en el rotor. Por ende, si hay un voltaje en el rotor, va a existir una corriente. Ahora, lo importante es que el rotor, esa corriente va a generar también un campo magnético correspondiente al rotor. Ese campo magnético del rotor, lo que va a hacer, por eso se llama la máquina síncrona. Recordemos que tenemos un campo magnético principal, que es formado por el estator, y este campo es mayor intensidad. Si recordamos por física 3 o teoría electromagnética, siempre el campo menor va a tratarse de alinearse al campo de mayor intensidad. Sin embargo, por la inercia de la máquina, estamos trabajando una máquina eléctrica, por la inercia de la máquina, este campo generado por el rotor, va a tratar de alinearse al campo magnético giratorio, pero no lo va a lograr. Entonces, por ejemplo, recordemos que si por ley de Lenz o también por la fuerza eléctrica,
para encontrar la polaridad, en qué sentido circula la corriente, que es Q, V, cruz B. Si yo me paro en la punta de la flechita del campo magnético giratorio y con referencia a este punto, vemos que el rotor está girando en este sentido. Entonces, si utilizamos la mano derecha, está en este sentido, utilizamos la mano derecha, la corriente que circula está para acá. Entonces, la corriente que está saliendo está en este sentido. Si estamos claros, allí está allí. Esta corriente que está circulando por estas varillas de la jaula de ardilla es el que me está creando el campo magnético del rotor. ¿Va a ser en menor proporción? Sí. Ahora, ¿cómo yo identifico en qué sentido está yendo el campo magnético del rotor? Pues bueno, me coloco el pulgar en la mano, el pulgar en el sentido de la corriente y voy a ver que el campo magnético creado por el rotor, si colocamos, por ejemplo, en esta flechita, va a ir en tal sentido. Por ejemplo, este va a ser BDR, este va a ser BL estator. Claro que este va a estar, aquí lo he puesto arbitrariamente, debido a que el campo magnético del rotor va a estar rotando también. Entonces estoy haciendo como un cactus. Y voy a ver que BR, al ser menor y al campo magnético giratorio ser mayor, este va a tratar de alinearse, pero por la inercia de la máquina no lo va a lograr. Se va a acercar, sí, pero no lo va a lograr. Entonces, por eso cuando nosotros ya estudiemos, que vamos a hacer también una pequeña introducción, vamos a tener la velocidad síncrona, que es la velocidad en que gira el campo magnético giratorio formado por el estator, que es la velocidad síncrona. Vamos a tener una segunda velocidad que unas la llaman velocidad del rotor, otras la llaman velocidad del motor, que es lo mismo. Esta velocidad, NR, va a ser menor a NDS. En pequeñas cantidades, pero va a ser menor, debido a que siempre va a tratar de alinearse al campo magnético giratorio. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿O todo está claro? Todo claro. Ya. Entonces, básicamente, esto es el funcionamiento de una máquina cuando la vemos de manera interna, la estudiamos de manera interna. Ahora, ¿qué es lo que nos importa a nosotros saber en una máquina eléctrica? Nos importa el estudio de la señal de la máquina eléctrica que recibe. Por eso es que vamos a ver, más allá de la fuerza electromotriz, vamos a estudiar la fuerza magnetomotiva. Bueno, con esto creo que está todo claro, entonces ahora sí pasemos a lo que corresponde a la fuerza electromotriz inducida. Entonces la fuerza electromotriz inducida, con la breve explicación que he dado, básicamente el estator induce tal voltaje en el rotor, debido al campo magnético que se encuentra en la entrellada. Y aquí estoy señalando, por ley de Faraday, el número de vueltas por el flujo con respecto al tiempo, básicamente una variación, que va a ser igual a los enlaces de flujo con respecto al tiempo. Aquí tomamos que el flujo es el flujo máximo por el coseno de omega t. Recordemos que estamos tomando que este flujo básicamente es sinusoidal. Ahí vamos a ver por qué es sinusoidal y por qué se lo considera sinusoidal. Aquí básicamente estoy aplicando la definición de voltaje RMS con la finalidad de conocer la fuerza electromotriz. Aquí solo es un integral, esto por definición, entonces aquí lo que he hecho es reemplazar nada más y luego integrar. Esto ustedes lo pueden revisar, pero en definitiva creo que también lo mismo de máquinas eléctricas 1 y esto es 4.44 por el número efectivas de espiras, por el flujo por polo, por la frecuencia. Ahora, esto lo vemos de manera superficial, pero cuando estamos trabajando en una máquina eléctrica, se van a considerar pérdidas, porque este que está de color amarillo, esta fórmula que está de color amarillo es de manera ideal. Pero cuando nosotros hacemos el diseño de una máquina en el devanado,
van a tener pérdidas. ¿Cuáles son esas pérdidas? Son factores que afectan a la FEN, entre ellos tenemos el factor de distribución y el factor de paso. El factor de distribución, como yo señalo, se da por la estructura en cómo se distribuye los devanados en las ranuras. Esto va a causar un desfase entre las bovinas, provocando que la FEN se vea afectada. Teóricamente, o la definición me dice que para yo buscar el factor de distribución es la FEN resultante dividido para el número de voltaje inducido en las bobinas individuales. Y así yo voy a encontrar el factor de distribución. Aquí también yo he colocado que básicamente, por ejemplo, nosotros aquí tenemos de RT la suma de todas las FEN inducidas por cada bobina. Por ejemplo, está la bobina 1, bobina 2, bobina 3. Como dice la teoría, van a estar desfasadas, no van a ser ideales, y por eso se crea el factor de distribución. Hemos colocado la suma de cada una de las FEN inducidas en cada bobina a cierto ángulo, debido a que no están distribuidas de manera equitativa, por decirlo de ese modo. Por eso es que están siempre desfasadas a ciertos ángulos. Haciendo la demostración con triángulos aquí, ustedes lo pueden revisar también, vamos a llegar a la ecuación general, que es KD, factor de distribución, que es seno del ángulo, donde el ángulo básicamente es el número de ranuras por polos, por alfa, que es el alfa eléctrico, dividido para 2. Y acá divido para el número de ranuras por polos por el seno alfa medio. Luego tenemos el factor de paso, que esto es lo que ya nosotros hemos visto también, pero ahora lo vamos a entender mejor debido a que el factor de paso es básicamente cuando vemos en capa doble, en capa simple, si acortamos o alargamos el paso. ¿Y qué sucede? Hay que comprender la teoría como para poder comprender los tipos de ejercicios y por qué sucede lo que plantean ciertos ejercicios que dicen se acorta el paso y buscar la FEN inducida. Pues bien, nosotros cuando acortamos el paso, inicialmente, si no hay restricciones, tenemos un paso diametral. Cuando es paso diametral, es que, bueno, antes de explicar este paso diametral, debemos saber que el paso polar siempre va a estar designado en grados o también equivalente en ranuras. Previamente, cuando diseñamos, lo vemos ese resultado equivalente en ranuras. Por ejemplo, el paso polar, 5 ranuras, 8 ranuras. Sin embargo, también se lo puede considerar en grados. Por ejemplo, cuando es un paso diametral y todo paso polar va a tener 180 grados. Sin embargo, cuando estamos trabajando en capa simple o en capa doble, este paso se va a ver afectado debido a las condiciones que restringen el diseño. Si nosotros tomamos un paso acortado, que es el paso bobina, que se lo dice, por ejemplo, cuando estamos trabajando en capa simple, decimos, tenemos un paso acortado en 7 y el paso polar ha sido en 8. Entonces, el paso polar, ese 8, va a ser equivalente a 180 grados, mientras que ese 7 va a ser equivalente a 180 menos un lambda, correspondiente a la bobina que se acortó, correspondiente a la ranura que se acortó. Una vez nosotros teniendo en cuenta esos conceptos, aquí vemos que cuando es paso completo, cuando la bobina es paso completo, tenemos que 1 es igual a 2. Por lo tanto, EDC va a ser la suma de los dos directamente, porque es un paso completo, es un paso diametral, que es la primera imagen que estoy señalando. Pero ya cuando tenemos un paso acortado, tenemos que hacer ciertas consideraciones, que aquí lo explico, que si asumimos que 1 es igual a 2, entonces, básicamente, hacer un paso acortado ya no van a estar linealmente formados, sino que van a tener cierto desfase. Con este triángulo nosotros podemos encontrar, por ejemplo, ES, que corresponde a la FEN, y a partir de allí podemos encontrar el factor de paso. El factor de paso, teóricamente, la definición me dice que es el flujo parcial dividido para el flujo total. Y esto es lo que aquí yo relaciono. Ese paso corto, pues ese paso completo. Aquí con el triángulo que yo he planteado, demuestro lo que está aquí. Una vez entendido esta parte, ya podemos nosotros tener en cuenta los factores que afectan a la FEN. Tenemos un factor de paso y un factor de distribución.
y el factor de devanado, que va a ser el producto entre los dos factores. Haciéndolo más sencillo, debido a que aquí se simplifica, vamos a ver, nos va a quedar que el factor de paso no es más que el coseno de lambda medios, donde lambda, aquí creo que no lo he anotado, no, ya. Donde lambda, ¿qué va a ser lambda? Lambda va a ser la diferencia entre 180 menos, va a ser la diferencia entre 180 menos el paso acortado, pero equivalente en grados. Por ejemplo, si yo tengo 180 y acá tengo un paso acortado de 140, la diferencia va a ser 40 grados, ese va a ser mi lambda. No sé si esté claro esa parte. Por eso el factor de paso es lo más sencillo de calcular. Te dan un paso acortado, ya la diferencia va a ser esto. Coseno de lambda, coseno de 40 dividido para 2 sería coseno de 20. Y ese sería mi factor de paso. Y el factor de devanado, que básicamente es el producto de los dos factores. Y esos son los factores que se ven afectados por la FEN. Aquí he colocado ya la ecuación completa. Y aquí también he colocado una conversión, cuando nos dan en líneas de flujo. Bien, continuando, tenemos la fuerza magnetomotiva o fuerza magnetomotriz. Bueno, antes de explicar esta parte, ¿hay alguna pregunta con respecto a la FEN y los factores que afectan a dicha FEN? ¿O si está claro? Sí, está claro. Okay. Estos factores, que ya los revisamos previamente ahorita, estos factores me van a crear los famosos armónicos, y eso lo vamos a ver en la fuerza magnetomotriz. Si nosotros recordamos, por ley de Ampere, tenemos que el número de vueltas por la corriente va a ser igual a la integral del campo, de la intensidad de campo por un vector normal o el diferencial de superficie. No, aquí no es el diferencial de superficie, aquí es el diferencial del camino cerrado. Para poder comprender mejor el comportamiento que se tiene en la FEN, aquí he colocado, hemos hecho el estudio de una máquina con dos polos. Entonces, a considerar un devanado de n vueltas colocado en dos ranuras, donde asumimos que el entrehierro es constante y tiene una longitud g. Es decir, si recordamos un poco esta ecuación, para nosotros aplicar tenemos que encerrar un camino, tiene que ver un camino cerrado, y ese va a ser el camino del entrehierro, que en este caso lo llaman G. En estas condiciones tiene un comportamiento de onda cuadrada bien pronunciado. Esto se debe a que nosotros, básicamente se debe, uno de los factores y otras debidos al número de ranuras que está compuesta la máquina. Cuando nosotros tenemos menor ranuras y tenemos que acortar los pasos, va a haber mayor armónica. El ingeniero puede hacer una pregunta teórica donde díganme cuál es la solución para mitigar los armónicos. Una de las soluciones planteadas o uno de las posibles soluciones es que la máquina tenga el número de ranuras lo más adecuado posible para que las bobinas sean distribuidas de manera equitativa. Ahí se mitiga el armónico. Caso contrario, nosotros vamos a tener una onda periódica cuadrada. Recordemos que, por ejemplo, aquí, esta máquina que hemos trabajado con dos polos y con dos ranuras, ¿qué está pasando? Al tener un número de ranuras limitadas, la intensidad de campo es la fuerza, bueno, en este caso es la fuerza magnetomotriz, nos señala una onda cuadrada, y esto debido a la limitación que tienen el número de ranuras. Como es periódica, recordemos que toda función periódica, toda función que tenga un periodo t, básicamente va a ser descompuesta o representa la suma de funciones sinusoidales a diferentes frecuencias, o también llamado armónica. Entonces esto es lo que sucede, y aquí vemos en la ilustración C cómo descomponemos la onda principal en las ondas que las componen, que son los armónicos. Tenemos la fundamental, el tercero y quinto armónico. Una vez conocido esta parte, tenemos que B
que la densidad de campo va a ser proporcional, eso es lo que les señalaba inicialmente, que es proporcional a la intensidad de campo. Y aquí les he mostrado que básicamente esta onda cuadrada se descompone en varios armónicos. En definitiva, nosotros en el estudio de la máquina eléctrica, al tener ya un número de ranuras considerable, una máquina eléctrica real, vamos a considerar o vamos a estudiar la fuerza electromotriz y la fuerza inducida como una onda completamente sinusoidal. ¿Por qué? Debido a que cuando ya tenemos una máquina con un número considerable de ranuras, la onda que va a tomar la fuerza magnetomotiva va a ser lo más próxima a una sinusoidal. Por ende, se va a estudiar todo este material como una función sinusoidal. Y eso va a disminuir un poco los cálculos. Sin embargo, el ingeniero también puede plantear, por ejemplo, puede dar la densidad de campo en función de las armónicas. Por ejemplo, puede ser densidad de campo igual a la armónica 1 más la armónica 3 más la armónica 5. Y a partir de allí él puede plantear un ejercicio, calcular la fe inducida total del sistema o la fe inducida producida por la primera armónica, por la tercera armónica o la quinta armónica. Eso ya depende de cómo se los planteen. En definitiva, lo que yo les puedo aquí hacer el resumen es que la fuerza magnetomotiva o magnetomotriz o la máquina eléctrica en general va a presentar armónicos, pero estos armónicos se mitigan colocando el número de ranuras lo más próximo, colocando el número de ranuras adecuadas y las bobinas distanciadas lo más equitativo posible. Esto mitiga los armónicos. Caso contrario que si nosotros hacemos un diseño y colocamos la bobina de manera desordenada, ténganlos por seguro que vamos a tener una señal totalmente llena de armónicos, distorsionada. Bien, aquí también lo mismo les he facilitado, les he puesto los pasos que deben seguir cuando tenemos este tipo de problemas. Aquí lo he realizado de manera general, porque aquí el ingeniero puede poner, aunque yo le señalé que vamos a trabajar con un sinusoidal, el ingeniero se le puede ocurrir plantear diferentes escenarios, por ejemplo, como les indicaba, la densidad de campo va a ser igual a la densidad del primer armónico, tercer armónico y quinto armónico. Y aquí está señalado los pasos de manera general. Esto no cambia el número de fases, es igual al número de bobinas, totales elevado a trifásico, aquí ya les he colocado. El segundo paso, buscar, caso contra el primer paso se cumple, caso contrario que el ingeniero no les brinde el número de bobinas efectivas por fase. El factor de Banado a cualquier armónico, H significa armónico, en qué armónico está trabajando 1, 2 o 3, armónico 5. También tenemos el flujo por polo correspondiente a cada armónico. Luego que ya hemos realizado los tres primeros pasos, ya nosotros podemos calcular básicamente la fe inducida por fase. Ojo con esto, esta fe inducida va a ser del armónico que estés trabajando. Si la densidad de campo te dan para 3 armónicos, tienes que repetir 3 veces estos pasos. Es decir, la fe inducida para cada armónico, 1, 3 y 5. Y luego, si el ejercicio te pide encontrar la fe inducida total, pues solo reemplazan en esta fórmula, que básicamente es la sumatoria de todas las P encontradas al cuadrado. Cada una elevado al cuadrado, pero la suma de cada una elevado al cuadrado y luego la raíz de todo eso. Y ya encuentran la fase total. Para que quede más claro, vamos a realizar un ejercicio. Pero vamos viendo, esta no. Ya vamos viendo el segundo problema. Este segundo problema fue tomado en el examen del primer parcial del PA1 del 2021. Ya no vamos a diseñar porque ya diseñamos ya. Esto ya nosotros ya sabemos hacerlo. Vamos ahora a resolver literal B. Con respecto a la teoría, si está claro, ¿o hay alguna pregunta?
yo tengo una duda. En lo que mencionaste primero del número de bobinas, para calcular el número de bobinas totales, eso es si es que no me dan el valor, ¿no? Exacto, es que a veces el ingeniero te puede colocar, por ejemplo, en una ranura hay 40 conductores y a partir de allí tienes que sacar el número de espiras. Por eso aquí señalo que B es lo que coloco aquí en el numerador. Es el número de bobinas totales en devanado trifásico. Todo eso hay que tener en cuenta también. Ok, gracias. Ok. Entonces vamos a resolver literal B de este primer ejercicio que ya nosotros ya sabemos diseñar los devanados. En este caso, literal B nos pide cuánto debería ser el número de espiras efectivas por fase si la máquina está conectada en estrella con un voltaje de 208 volts. Este 208 volts ya nosotros sabemos que es un voltaje línea, que en este caso le llamamos voltaje trifásico. ¿Qué más nos dice? Además, se conoce que las dimensiones de la máquina, el diámetro de la máquina, es 630 milímetros. La longitud que va a tener la máquina, más que todo el estator, va a ser de medios. Y la densidad de campo, RMS, es igual a 0.753. Ojo con esto, aquí le pongo RMS, pero en caso que el ingeniero solo le ponga B, le están dando la densidad pico. Entonces, cuando usted vaya a trabajar con las ecuaciones, con los valores de RMS, tener en cuenta eso. Bien, y nos piden... O sea, se trabaja con RMS, siempre se trabaja con RMS. Exacto. Por eso el ingeniero, pero no sé si él habrá hecho un ejercicio, que a se le pone raíz de 2. Entonces, eso indica que es RMS. Por eso aquí les señalo que es RMS. Pero caso contrario que yo les diga B y no estén seguros, les pueden preguntar al ingeniero, pero es posible que por notación eso es voltaje, eso es valor pico. Entonces, tener en cuenta también eso. Me dice literal B cuánto debería ser el número de espiras efectivas por fase. Es decir, lo que yo quiero NDF, y yo lo llamo en ahí no sé cómo ustedes lo llaman por notación, pero yo lo pongo en negro. Si nosotros recordamos, la FEN no es nada más que 4.44 por el número de espiras, por el flujo por polo, por la frecuencia, por KW, que en este caso KW es el factor de Banach, donde el factor de Banach es el producto del factor de distribución por el producto de paso. Por ejemplo, aquí les he puesto aquí la expresión, vamos, ya. Aquí yo les puse esto n de fase. Recordemos que el número de espiras efectivas por fase, básicamente va a ser el número de espiras de fase por el factor de distribución. Esto también es importantísimo. Por eso en la ecuación yo no le puse n de f. Yo le puse solo n de f. Entonces eso es importante. Es decir, lo que me piden es esto. Eso es lo que me piden. Buscar. Tener en cuenta esos detalles. Ya. Entonces lo que me piden es, básicamente, que voy a ser más explícito. Eso es lo que me piden. Números efectivos, número de espiras efectivas por fase. Bien, entonces, ¿qué me falta buscar? Este valor ya tengo, esto ya tengo también implícitamente, y la frecuencia tengo. Este valor también tengo, recordemos que ese es por fase, y nosotros asumimos que el voltaje en el estator va a ser el voltaje de la red, pero en estado monofásico. El voltaje trifásico dio para raíz de 3. Debido a que está en Y, si estuviera en delta, fuera este valor mismo. Tomar un valor, que ahí mismo lo calculamos.
Y el flujo por polo. El flujo por polo no es nada más que, si recordamos, la máquina va a ser de esta manera. De esta manera va a ser la máquina. En este caso creo que es de 4 polos. Tenemos que esta máquina está repartida en 4 allí. Entonces, para nosotros buscar, recordemos que el flujo va a incidir de esta manera. Tenemos que buscar esta porción, porque estamos flujo por polo. Esto no es nada más que el área de esta porción, que va a ser el perímetro, 2πr, por la longitud que tiene esto. Ese es el área. Ahora, si yo quiero solo este sector, sería solo dividido para el número de polos. Y este sería mi área en este sector. ¿Estamos claros hasta allí? Esta fórmula. Ahora, si recordamos la fórmula general del flujo, ¿a qué viene a ser el flujo? Viene a ser igual al, en magnitud, pero no quiero en pasor. Sería B por S. Bueno, aquí hay que ponerle si yo trabajo con S, la verdad. B por S, que es de superficie. B lo tenemos, S también lo tenemos implícitamente, solo es cuestión de reemplazar. Entonces, tengo 0.75. 2R viene a ser el diámetro. 2 por R viene a ser el diámetro. Sería el diámetro por pi por la longitud dividido por el número de polos. Ya. Si yo reemplazo L, sería de medios. Sería D por D, sería D cuadrado por pi dividido para 2pi, para 2p. Esto es cuestión de reemplazar. Sería 630 elevado al cuadrado por pi dividido para el número de polos. El número de polos que me indica es 4. Y es sumar un valor. Entonces, calculando, sería primero 208 dividido para raíz de 3. Sumar un valor de 120. 121. Y acá sería 0.75 por 630 milímetros. Elevado al cuadrado por pi. Dividido para 8. Esto me va a dar un valor de 0.1168. La longitud de medio, sí está bien. Ahí pueden corroborar igual, cualquier cosa me indican, ¿no? Esto es en Weber, es el flujo. Bien, ya tenemos el flujo y tenemos esto, ya podemos despejar. Esto no es nada más que E dio para 4.44, que multiplica a la frecuencia y al flujo por polo. Entonces sería 120. Ya, este es mi valor. Y eso sería la solución del literal B. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿O si está claro? ¿Sí está claro? Disculpa, una consulta, Sai. Sí, dime. KW significaba factor de distribución, ¿verdad? A ver, no. Este es factor de Banach. De Banach.
Exacto. El factor de Banach es el producto del factor de distribución por el factor de paso. Factor de distribución por factor de paso. Ya. El factor de paso, que ya me lo vamos a hacer el ejercicio siguiente. El factor de paso no es nada más que el coseno del lambda medio. Lambda medio yo le indiqué que comúnmente va a ser 180 menos, básicamente tiene que decirte el ejercicio que se ha cortado el paso y por ejemplo aquí te va a decir que es 140 grados. Aquí va a haber un valor en grados, pero va a haber un valor en grados. Y eso ya reemplazas aquí, ¿sabes? El K distribución, esto básicamente es la relación de sin de Q por alfa eléctrico dividido para 2. Y acá sacas el Q y pones el sin por alfa eléctrico. Y ya, con esto encuentras. Entonces, factor paso, factor distribución. El producto de las dos es el factor de Banach. Por eso le pongo KW. Ahí quedó mejor explicado. Sí, sí, me había confundido en esos dos conceptos. Sí, ten en cuenta eso. El factor de distribución, recuerda cómo están distribuidas las bobinas, que eso también afecta a los armónicos. Y el factor de paso es cuando se acorta el paso. Recordemos que un paso diametral es 180. Cuando se acorta el paso se ve modificado. Entonces, eso también afecta también a la fuerza magnetomotriz, por ende los armónicos se presentan. Profe, una consulta. Sí, En el B, o sea, pide solamente N o NKW, como usted sacó. ya. Es que si te das cuenta, este es el número de espiras por fase. Bueno, aquí me borro. NF. Este N, que yo lo puedo llamar NF, para no confundirme, este NF va a ser el número de espiras por fase, normal, el número de espiras por fase. Y NEDF de espiras por fase. Y este va a ser el número de espiras efectivas por fase. Efectivas por fase. No confundir esos conceptos. Ah, ya, gracias, profe. El número de aquí te pide calcular el número de espiras efectivas por fase. Y yo lo coloqué, por eso retrocedí en el folleto. El número de espiras efectivas por fase va a ser el producto entre el número de espiras por fase por el factor de Banach. Por ende, me ahorro en calcular el factor de Banach y lo único que hago es despejar nada. No sé si quedó claro. Sí, profesor, ahí sí, gracias. Ya. Bien, acá tenemos un siguiente problema. Un generador asíncrono trifásico de 4 polos produce una densidad de flujo como la que se muestra. Por eso les indiqué un poco la teoría, que la densidad de flujo básicamente va a tomar el mismo comportamiento de la fuerza magnetomotriz. Si la fuerza magnetomotriz es cuadrada, la densidad de flujo va a tomar un comportamiento también cuadrado. Si la fuerza magnetomotriz presenta armónicos, la densidad de flujo también va a presentar el mismo problema, va a tener el mismo comportamiento. Y es lo que se muestra en esta representación que me están dando. Esta densidad de flujo no está trabajando con la fundamental, sino me está presentando con la suma de los armónicos más representativos que se encuentran en la señal. Es decir, el primer armónico también llamado fundamental, el tercer y quinto armónico. Aquí podemos ver, tercer y quinto armónico. Luego me dice, el estator tiene 36 ranuras y un devanado de doble capa trifásico equilibrado. El paso de bobina es de 140 grados. Determine la fe inducida en el estator por fase y línea a línea. Y aquí me está limitando que el paso de bobina es en 140 grados. Por eso es importante conocer cuando es imbricado siempre se va a cortar los pasos. Me pide calcular la fe en total. Esto es lo que me pide. Entonces, yo debo conocer que la fe en total, yo lo indiqué en el folleto, va a ser la sumatoria de todas las FEN. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí H.
de 1H. Todo esto raíz cuadrada. Es decir, el procedimiento de este ejercicio es calcular la FEM por fase, por cada armónico fundamental, primer armónico, tercer armónico, quinto armónico, buscar E1, E3 y E5, y luego aplicar esto, y encuentro la total. Me dice tiene 36 ranuras, de doble capa, el paso de Wigner es de 140 grados. En este caso, Y de B, o como lo llamo Y de K, me da expresado en grados. Recordemos que también lo indiqué, puede estar expresado en grados equivalente en ranuras, 140 grados. Pero yo sé que mi paso polar siempre va a ser 180 grados. Ahí tengo. Ahora, ¿cómo yo resuelvo este tipo de ejercicio? Aquí también me he tomado la molestia de colocarles los pasos para que no se confundan. Tenemos el número de fases, KW el primer paso, el segundo paso, encontrar el flujo por polo, el tercer paso, encontrar la FEM inducida correspondiente a cada armónico, de forma general. Aquí solo es cuestión de reemplazar nada más. Entonces, vamos a comenzar con calcular KW. Eso sí, si antes colocar lo que nos piden, lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es la FEM por fase. Voy a poner por fase, de forma general. Es 4.44. 4.44. Por el número de espiras por fase, por el flujo por polo, por KW y por la frecuencia. Eso es lo que me piden. Entonces el primer paso, como estamos trabajando con algunos armónicos, que sería el 1, 3 y 5, vamos a trabajar para H igual a 1. Entonces lo que vamos a calcular va a ser KW, KWH, que corresponde al primer armónico. Y según los pasos que les puse, que el armónico solo va a afectar, por ejemplo, al paso de distribución, al argumento del seno. Y también el paso polar solo va a afectar al argumento del coseno. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que nos piden es calcular K de H por el producto de K de P de H. Donde K de H es el factor de distribución, es seno. Inicialmente sabíamos que solo era Q por alfa eléctrico dividido para 2. Pero como estamos trabajando ahora con armónicos, sería por H por el armónico que estamos trabajando. Dividido para Q por el seno de H por alfa eléctrico. Y K de P de H no es nada más que el coseno afecta el armónico, afecta el argumento de lambda métricos. Ahora la pregunta, una vez que hemos planteado, es cómo encuentro el ángulo eléctrico. Alfa eléctrico, no, solo acá está alfa eléctrico. Bien, alfa eléctrico. Aquí el alfa eléctrico, básicamente, era el número de polos totales dividido para 2 por teta mecánico. Donde el teta mecánico no es nada más que el, 360 dividido para el número de ranuras totales. En este caso estamos trabajando con 36 ranuras. Esto sería igual a 10. Por ende, alfa eléctrico, el número de polos creo que es 4. Si es 4, entonces 4 dividido para 2 sería 2, por 10 sería 20 grados eléctricos. K de H sería por el seno. Estamos trabajando con el fundamental, sería 1. Bueno, aquí también me faltó calcular el número de ranuras por polo y por fase. Se aplican las mismas fórmulas que en la unidad 1. Número de ranuras por polo y por fase no es nada más que el número de ranuras totales por el número de fases por el número de polos total. Sería 36, 3 por 4, sería 12. 36 dividido para 12
Eso me da un valor de 3. Bueno, ahora sí, ya puedo calcular KDH. Esto sería seno de armónico fundamental es 1, 3 por alfa eléctrico, sería 10 entre 2. Número de ranuras por polo y por fase sería 3. Armónico fundamental, con aquí sería 20. Alfa eléctrico es 20 aquí. Armónico fundamental es 1, 20 dividido por 2. Esto me da un valor de 0.9597. Redondeamos 98. El factor de paso, así nos reemplazamos. Bueno, antes de reemplazar, aquí se aplica lo que les indiqué. Lambda no es nada más que la diferencia. Recordemos por qué lambda no es nada más que la diferencia, porque miren, todo tiene sentido, no es porque la fórmula está allí. Este es lambda, ¿verdad? Estamos solo sacando la diferencia entre 180 menos el paso acortado. En este caso el paso acortado es 140. Y lo que yo quiero es la diferencia. ¿Y eso qué es lambda? Entonces todo tiene sentido. Entonces sería lambda. Sería 180 menos 140. ¿Estamos? ¿Sí quedó claro esta parte? Sí. Ya. Entonces eso es lo que vamos a aplicar acá, ¿no? Sería 180 menos 140. Esto me da un valor de, básicamente, de 40. Sería igual a coseno. Armónico fundamental 1. Sería 40 dividido para 2, eso sería 1. Sería coseno 1. Esto me da un valor de 0.93. 96.9, pero vamos a poner 97. Ya. ¿Cómo yo me fijo si que estos factores están bien? ¿Cómo yo me fijo? Pues bueno, estos factores siempre se van a encontrar entre 0 y 1. Bueno, menor que 1, sin incluir el 1. Este 0.95 tiene sentido que me salga un valor allí, y este 0.9396 también tiene sentido. Si el valor le sale 0. por 10 a la menos 3, y ahí están mal ya. Sale un valor demasiado bajo. Este valor siempre debe estar KD y KP deben estar un valor mayor que 0 y menor que 1. Ojo con eso. Entonces, bien, ya tengo mi KW. KW va a ser el producto de las dos. En este caso sería KDH de mi primer armónico. KDH por K de paso de H. Haciendo esta multiplicación, sería 0.9397 por 9598. Me da un valor de 0.9019. 0.9019. Ahora la frecuencia la tenemos. Recordemos que en armónico aquí también se va a alterar la frecuencia. En este caso la fundamental sigue siendo 60. Determine, ok. ¿Dónde estamos? A ver, ¿el flujo por polo lo tenemos o no lo tenemos el flujo por polo? ¿El flujo por polo lo tenemos o no lo tenemos?
Cuando ustedes no tengan flujo por polo, por aquí no les dan, recordemos que el flujo por polo básicamente es B por S. El flujo por polo es B por S. Cuando ustedes no le den el flujo por polo, ustedes van a asumir lo siguiente. ¿Por qué no pueden calcular el flujo por polo? Porque no conocen las dimensiones de la máquina. Y aquí no les especifica. Ustedes entonces solo van a hacer una aproximación, porque recordemos que el flujo por polo es proporcional a la densidad del campo. Eso va a ser proporcional a B. Y este va a ser su flujo por polo. Ojo con eso. Y eso es lo que vamos a aplicar ahorita. Tenemos el flujo por polo, tenemos KW, tenemos F, nos faltan el número de espiras por fase. Lo podemos calcular. No lo podemos calcular. Déjenme ver si está bien tipiado el ejercicio. Cuadro polos. Ya. Sí está bien tipiado. Este no lo conocemos. No lo conocemos este N. Y tampoco nos dan los conductores por ranuras, entonces no lo podemos calcular. Lo que vamos a dar es expresado es por un factor llamado, como ustedes les puedan poner en este caso, lo voy a llamar un factor, vamos a ponerle en el factor N que lo voy a llamar. Me parece raro que no esté, esperen, déjenme ver en el libro, porque este ejercicio lo saqué del libro. Creo que sí. Vamos a comenzar. Con problemas. Tenemos. A ver si este es. Conectado y 36 ranuras, son hacia trifásico, paso a la portada 140. Sí, no muestra, entonces está bien. Demasiado raro. En este caso, el flujo por polo no nos muestra, es proporcional, y así no nos muestra el número de espiras por fase. Entonces lo vamos a dejar expresado solo en función de una constante. Hasta aquí, sí está claro todo cómo calculé el factor de Banach. Ok, entonces, tener en cuenta, cuando no le dan el flujo por polo, ustedes tienen que asumir esto, y lo cual es válido porque es proporcional a la densidad de campo. Y también, como no les muestra el número de efectivas por fase, el número de espiras efectivas por fase, aquí solo se asume una constante nada más. Pero el flujo por polo entonces también quería expresado. ¿Por qué crees que quedaría expresado? El valor de ese alfa, ¿lo conozco o no lo conozco? El de aquí. Ajá, el alfa, el valor, el que estamos intentando alfa. ¿Cómo? No te entendí. La expresión que tienes ahí es el valor del, tienes ese valor alfa por B, ese valor alfa yo lo conozco. No, este es proporcional nada más, esto es proporcional. Ya. Este es proporcional, cuidado, este solo es una anotación, ¿no? Este Ya. es proporcional a B. Ya, perdón, pensé que era un factor que se Ya. estaba...
Y B yo conozco. Alguien que me diga que yo si B conozco o no conozco B. Lo hago en función de la armónica. No. Exacto, B es lo que está aquí. Esto es B. B1, B2 y B3. Aquí estamos entrando para el primer armónico, entonces B es 1. Ojo con eso. Ya, entonces aquí ya puedo calcular mi E corresponde a mi primer armónico. Sería 4.44. 4.44 por el flujo por polo, que en este caso viene a ser 1. A ver, vamos viendo, sería 1. KW, ¿dónde está KW? Sería 0.9019. La frecuencia fundamental, sería 60. Esto sí está bien. Que sería un valor de 4.44. Me da un valor de 240.266. Una constante n, que es el número de espiras por fase. Este es para mi primer armónico. Lo mismo para mi segundo armónico. No le puedo hacer mi segundo armónico. Vamos a hacer. Cuando h es igual a 2. Lo mismo, calculo primero mi KWH, que en este caso es 2. Que va a ser K distribución 2 y K de paso 2. Entonces sería igual, voy a reemplazar directamente. Sería 2 porque ya conozco todo conozco. Conozco Q, que es 3, por alfa eléctrico, que viene a ser 20, entre 2. Sería 3 por el seno, estamos en 2, por el alfa eléctrico, que sería 20, y 2 para 2. Tomar un valor del seno. Viendo entre 3 por el seno de 20. Es tomar un valor de 0.8440. Ya, lo mismo voy a calcular para mi factor de paso, para mi segundo armónico. Viene a ser coseno de lambda. Bueno, aquí lo voy a reemplazar directo. Yo sé que SH va a ser 2 por lambda entre 2. Con esto se va. Lambda me daba 40. Coseno es 40. Me da un valor de 0.7660. Bien, ya con esto ya puedo calcular mi E2. 4.44. Bueno, aquí voy a poner directamente los valores ya. ¿Cuál es el producto? Recuerden. Es mi KW por la frecuencia, que sería 2 por 60. Recordemos que es mi segundo armónico, por eso multiplico. Bueno, estamos en mi tercer armónico, sería por 3. Bueno, si es por 3 ya corregir también aquí ciertas cosas. No me había fijado. Estamos trabajando con el tercer y quinto armónico. Aquí me puedo fijar qué armónico es por si acaso.
Sería tercer armónico entre 2. Acá sería tercer armónico 20 entre 2. Acá sería 3 medios. Una recalculada rápida. Bien. Entonces sería seno. eh, Sería 9 por 10. Acá sería... Tenemos un valor de 0.667. Mitad sería 3 por 3, 9. La otra sería así, está bien. Entonces sería coseno de 0.5. Recordemos que esto es 20, esto sería 40, esto sería 2. Vamos con esto, que ya después directamente. Entonces aquí sería 0.5 que multiplica 0.6667. 3 por 60 y 0.4. Haciendo este cálculo, 4.44, 0.5, 0.667. Sería 106.56. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Si estamos claros? ¿Sí está claro todo? Una consulta, los factores que son de K, esos siempre son positivos, ¿verdad? ¿O puede haber algo negativo? Los factores de... los factores de distribución y los factores de paso. No, esos factores siempre deben estar, aquí los señalé, entre 0 y 1. Ah, ya, ya. Si te sale un valor demasiado bajo, por 10 a la menos 3 a la menos 4, ya ahí ya puedes decir que algo está mal. Bien, entonces lo mismo hacemos con, en este caso, el quinto armónico. Vamos a hacerlo en este espacio. Para h igual a 5, lo mismo. Calcular mi W de 5, que sería K de 5 por K de P5. Mi K de 5 básicamente es lo mismo. Sería el seno. Lo hace directo, ya. Aquí sería H por Q por el alfa eléctrico, donde H es 5, Q es 3, mi alfa eléctrico es 20, y todo esto dio para 2. Acá sería Q, que mi Q es 3, por el seno de H, que en este caso es 5, por mi alfa eléctrico, que viene a ser 20, dividido para 2. Entonces mi K de 5 es nada más que... Sería seno de... Vamos simplificando. 150. Acá sería 3 por seno de 50. Lo mismo para mi K de P en 5.
sería coseno por el argumento que viene a ser h de lambda entre 2. Haciendo o reemplazando estos valores sería coseno de 5 por 40 entre 2. Esto sería 20 por 5. Sería coseno de esto. Aquí hay que hacer ya lo voy a indicar. Aquí hay que hacer una acotación. Aquí tú me preguntabas por qué sale negativo, o porque si podría salir negativo. Cuando trabajamos con la primera armónica, en este caso estamos trabajando con armónicos que distorsionan nuestra onda. Por ejemplo, como yo les señalé en la teoría. Este sería nuestro primer armónico, sería nuestro segundo armónico, y este sería nuestro tercer armónico. A ver, primero, tercero y quinto armónico. Armónicos pares se anulan. Cuando trabajamos con los armónicos, vamos a poder tener números negativos, sí, pero comúnmente cuando trabajamos con funciones, con la fundamental, por decirlo de esta manera, el valor que se va a encontrar es entre KdP y KdP va a ser entre 0 y 1. En este caso tenemos armónico, el quinto armónico, si nos puede ser un negativo, sí, bueno, en este caso sí nos salió un negativo. Aquí corroboramos también lo que les indica aquí. Esto sucede cuando es la fundamental. Comúnmente vamos a trabajar en la fundamental, sino que este ejercicio ya es como especificado cuando el ingeniero se les ocurra ponerle algún ejercicio con diferentes armónicos. En este caso sí nos salió negativo, lo cual sí tiene sentido lo que me indicaba. La verdad que comúnmente yo no me esperaba que salga negativo, pero analizando el trasfondo sí tiene sentido. Veo que estamos trabajando con los armónicos, entonces los armónicos son los que distorsionan la onda principal. Entonces, bien. En este caso estamos trabajando con el quinto armónico. Lo que nos faltaría buscar es nuestro E5. Y E5, recordemos que es 4.44 por el factor de ganado, que lo voy a considerar aquí mismo, 0.2175, menos 0.1736. Y esto va a multiplicar a la frecuencia. Estamos en una frecuencia en el quinto armónico, sería 5 por 60. Y el flujo por polo, que es 0.2. Se va a dar un valor de 4.44. A ver, 4.44, 0.17. 0.1636. 0.36 por 160. Este nos da un valor de 10.0586. Es decir, ¿por qué no le pongo el negativo? Porque básicamente es como estamos trabajando con magnitudes, entonces el negativo no me interesa por ahora. Ya, entonces, ¿está claro o no está claro hasta aquí? ¿Sí está claro hasta aquí? Sí, está ahí. Ya. Ok, entonces como me piden el E total, no es nada más que la suma de todo esto elevado al cuadrado, sería 10.0587 elevado al cuadrado más 240, 266 elevado al cuadrado.
más 106. Eso es lo que me indican los pasos que... Todo eso está expresado aquí en los pasos, entonces no hay cómo perderse. Aquí me dice, cada fase lo eleva al cuadrado y lo suma y luego le saca la raíz. Esto me da un valor de 10.0587 al cuadrado, 140 puntos al cuadrado, más 106. Y entonces la fe en total va a ser de 284.95066 voltios. Y esta sería mi respuesta. Sí, ahí está. Esta sería por fase. Por fase, ojo con esto. Esta sería por fase. Aquí la voy a poner monofase. Hasta allí, ¿está claro o no está claro? ¿Sí está claro hasta allí? Ya. Si yo quiero ir de línea, lo único que me tocaría es multiplicar por raíz de 3. Aquí lo haré expresado. Ahí está el de línea. Y eso es todo. Eso es cuando tenemos armónico. Por si acaso el ingeniero ponga algún armónico en un taller y ya. Con estos pasos aquí están todos, ¿no? Este paso lo considera cuando no les dice el número de espiras por fase, sino que le dicen tenemos una ranura de tantos conductores, o también cuando les dice por fase hay tantas ranuras, o una bobina se encuentran tantas ranuras. Entonces aquí tienen que tener en cuenta todo eso. Tenemos otro ejercicio que lo vamos a hacer también. Dice una máquina síncrona tiene trifásica 8 poles, 750 RPM, se encuentra conectada en Y. El estator de la máquina tiene un diseño a doble capa, por lo que se conoce que tiene 96 ranuras y por cada ranura hay 20 conductores. Ya. La distribución de bobinas es la adecuada para eliminar el tercer armónico. El voltaje inducido, el flujo por polo es 0.12 Webers. El análisis del flujo del entrehierro muestra la densidad de flujo de tercer y quinto armónico. Sus amplitudes corresponden al 25 y 15% de la fundamental. Determina el número de vueltas o espiras por fase del devanable estator. Aquí está. Este tipo de ejercicio, donde dice que una máquina síncrona trifásica de 8 polos a una velocidad de 750 revoluciones por minuto se encuentra conectada en Y. El estator de la máquina tiene un diseño de doble capa, por lo que se conoce que tiene 96 ranuras y por cada ranura hay 20 conductores. Por cada ranura hay 20 conductores. La distribución de bobinas es la adecuada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar o determinar el número de espiras el literal A? ¿Alguna sugerencia? A partir de eso ustedes tienen que encontrar el literal A. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna sugerencia? No hay sugerencia. Si quieran acotar como para resolver el literal A. Ya, bueno, entonces tenemos una máquina, vamos anotando los datos ya vamos a anotar los datos. Número de polos 8, conectada en Y, velocidad 750 RPM. El estator de la máquina tiene un diseño de doble capa, por lo que se conoce que tiene 96 ranuras. Y por cada ranura hay 20 conductores. Voy a poner conductores. 20 conductores. La distribución de bobinas es la adecuada para eliminar el tercer armónico. Ok, esto es importante, la condición que me dice. Tercer armónico. Si yo elimino el tercer armónico, entonces E de 3 tiene que valer 0. Es de voltaje inducido.
El flujo por polo es 0.12 Webers. Flujo por polo. 0.12 Webers. En este caso vamos a hacer literal y continuamos la próxima clase para los otros literales, porque tengo hasta la 1:30 nomás la 0.12 Webers. El análisis del flujo del entrehierro muestra la densidad del flujo de tercer y quinto armónico. A ver, vamos viendo, el análisis del flujo del entrehierro muestra la densidad del flujo del tercer y quinto armónico con sus amplitudes correspondientes. Ok. Ya, entonces, al flujo por polo es 0. La densidad del flujo del entrehierro. Ya, aquí básicamente esta es la fundamental. El tercer y quinto armónico. Sí. Aquí básicamente me dice que el 25% corresponde al tercero, el flujo por polo fundamental, y el 15% de la fundamental. Entonces, tenemos estas condiciones. Determina el número de vueltas o espiras por fase en el devanado del estator. Esto es lo que me pide. Entonces, primer análisis que nosotros debemos hacer, que en este caso lo voy a realizar. Imaginemos que esta es una ranura, esta es otra ranura, otra ranura, otra ranura, otra ranura. Me dice que por cada ranura hay 20 conductores, es decir, por aquí hay 20 conductores, aquí hay 20 conductores, por acá hay 20 conductores, pero yo sé que un conductor de aquí tiene que dar a la ranura de acá, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos? Y por ejemplo, cojo otro conductor y tiene que dar otro. ¿Estamos o no estamos hasta allí? Entonces, si por cada ranura hay 20 conductores, y yo quiero el número de vueltas efectivas por fase, eso es lo que me piden, yo sé que los 20 conductores vamos a tener 10 espiras. Y está claro este el análisis. 10 espiras. Porque un conductor que pasa por esa ranura está conectado con otro conductor, entonces vamos a tener 10 espiras. Es decir, 20 dividido para 2 va a ser igual a 10 espiras. Ya. Esos 10 espiras contiene un grupo de bobinas. ¿Está claro hasta allí? Un grupo de bobinas contiene 10 espiras. Un grupo de bobinas contiene 10 espiras. Estas 10 espiras contienen un grupo de bobinas. Un grupo de bobinas. Ahora, yo les indicaba inicialmente que era esta fórmula. Pues bien, B es el número de bobinas totales del devanado trifásico. En este caso, que me dice, se conoce que tiene 96 ranuras y por cada ranura hay 20 conductores. Es decir, si yo sé que cada grupo contiene 10 espiras, por decirlo de esta manera, este sería un camino. Sería válido, sí, si yo supiera cuántos grupos de bobinas tiene, corresponde cada fase. Eso sería válido. Otro camino, y sí se puede aquí buscar el número de grupos de bobinas y encontrarla, porque me dan ¿Se puede calcular? ¿Mandé? Eso no se puede calcular. Sí se puede calcular, pero si tiene la relación de... Claro, sí se puede calcular. El número Claro, de ranuras. claro, por eso lo indicaba, se puede calcular. Ya. Otro camino es que estos 20 conductores, que es un camino más factible también y más rápido, multiplicarlos por 96. Y ese va a ser el número de conductores totales que va a tener mi devanado estatórico. Que sería 1920. Conductores totales en las ranuras. ¿Estamos o no estamos? Esos son los conductores totales.
Ahora, como yo sé, aplicando el mismo análisis, cada conductor va a estar enlazado con otro, entonces el número de conductores dividido para 2 va a representar una espira. ¿Estamos o no estamos? Viene a ser 960. Espiras totales. Totales en mi devanado trifásico. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí está claro? Siempre es dividido para 2, ¿verdad? Para sacar esos valores. Exacto, exacto. Es porque el análisis es el siguiente. Espera, déjame ahorrar esta para que y déjame ponerle menos. ¿El valor de 2 es porque no le escapa o es independiente de eso? No es independiente porque si te das cuenta, si tú tienes aquí una espira, ¿verdad? Y aquí tienes, imagina que tienes 20 conductores por acá, indiferentemente, completas las 20. Sí. Tú sabes que este conductor tiene que enlazar a otra espira. Ajá. Entonces, si aquí hay 20 conductores, tú sabes que la mitad de estos conductores son, bueno, aquí tienes 20 conductores. Tú sabes que la mitad va a corresponder a 10 espiras, indiferentemente si es doble capa. ¿Me explico hasta allí? Sí, entendido. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Yo sé que, indiferentemente, estos 20 conductores, 10 van a ser espiras y van a estar colocados en las ranuras, de una ranura a otra, y va a formar una espira. ¿Sí está claro? Sí, entendido. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Entonces, el número de espiras totales sería totales de vanado trifásico. Ahora, ahí viene la fórmula que les indiqué. Que esto básicamente, el número de bobinas totales del vanado trifásico entre 3. Aquí está, el número de bobinas totales en devanado trifásico entre 3. Esto me da 320. Y con esto yo termino el literal A. ¿Estamos o no estamos? Esto cuando es conductores, por eso que yo les señalé en el primer paso. El primer paso es encontrar esto. ¿Si estamos o no estamos? Sí. Ahora, el Sí, literal B, entendido. ¿qué me dice? Con el literal B determina la longitud de la bobina en grados eléctricos de paso 20. Bueno, aquí sí lo puedo calcular ya con lo que me dan. Aquí lo puedo calcular. Y esto lo vamos a hacer en la próxima clase, aunque ustedes lo pueden ir avanzando. Esto es lo que hemos hecho desde acá, desde la primera unidad. Determina la frecuencia fundamental. Bueno, y vamos viendo cómo lo hacemos. La frecuencia fundamental. Determina el voltaje inducido. Bueno, la frecuencia fundamental, esto básicamente lo condiciona lo que me dice aquí, que el tercer armónico es 0. Con esta condición, hallo la frecuencia fundamental. Hago lo mismo como si estoy buscando el tercer armónico, pero luego lo voy a igualar a 0 debido a que no existe ese tercer armónico y ahí me va a permitir buscar la frecuencia fundamental. Y ya teniendo todo esto, el análisis del primer armónico, el segundo armónico, el tercer armónico para buscar la frecuencia fundamental, luego saco el voltaje inducido total o de fase, que básicamente solo va a ser, si saco el total, solo va a ser el primero y segundo, porque el tercer armónico no existe, por ende no va a haber una fe inducida en el tercer armónico. Y con eso culmina el ejercicio. Igual lo vamos a hacer en la próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? El análisis es ese. El análisis de seguir este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Igual la próxima clase que hay tiempo y lo comenzamos otra vez del inicio, para que tengan que mejor explicar. Con respecto a la teoría hasta aquí, más que todo hasta aquí, porque de aquí falta todavía hacerlo, que lo vamos a hacer la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta? No. Ya. Entonces creo que con Menos esto, sí está sí está todo claro entonces. Sí, está entendido. Está entendido.
Ok, entonces el día miércoles sí voy a dictar las 2 horas porque tengo que avanzar y cubrir lo que corresponde a la sesión 4. Una pregunta antes de cortar la sesión. ¿El ingeniero hasta dónde avanzó? ¿Avanzó hasta equivalente del circuito eléctrico o solo hasta características de la máquina, que son velocidades y frecuencia rotoria? O sea, puso en la diapositiva, decía circuito equivalente, pero le faltó explicar más. Y ahí nos dio Fourier, más o menos, mostró unas ondas, y más o menos dijo para el taller que tenemos el día jueves que va a tomar una señal triangular en vez de una cuadrada, algo así. Ya es lo mismo. Es lo mismo. Por eso les expliqué aquí los armónicos. Por eso les expliqué. Si le ponen una triangular, él tiene que darle el comportamiento de la señal, como es la que está aquí. Esa triangular, ustedes tienen que dar la facilidad o tienen que en el enunciado indicarle algo para que ustedes puedan componerlo en funciones sinusoidales, ya, con Fourier. Ustedes llegan a esta expresión de aquí y luego ya teniendo esto, y menos que al de pedir la fe inducida por cada armónico. Si les ponen una señal triangular, ustedes una vez que llegan aquí aplican estos pasos que están aquí. Si le dan una señal triangular, ya ahí viene ya, ¿cómo se llama? Matemáticas superiores, componer esa señal en armónicos. Y una vez que ya tienen en armónicos, que tiene que más o menos parecerse a esta aquí como lo plantea, primer armónico, tercer y quinto armónico, ya luego aplican estos pasos y listo. Eso es todo. Si les ponen de esa manera, depende cómo les dé la señal. Por eso les indicaba que ponemos fuerza magnetomotriz. Si le dan la señal de la fuerza magnetomotriz, la densidad de flujo va a tener el mismo comportamiento. Va a tener el mismo comportamiento. Por ejemplo, esta es cuadrada. El comportamiento es similar. ¿Qué hace? En este estudio lo que está haciendo es componer esta señal cuadrada, y eso es lo que ustedes deben de hacer si es una triangular. Descomponer esta señal cuadrada en señales, bueno, recordemos que una señal cuadrada que tenga un periodo t se puede componer por sus armónicos, que son la suma de funciones sinusoidales a distintas frecuencias. Entonces eso es lo que ustedes deben de hacer. Si es, en este caso es cuadrada, se presenta de esta manera. Si es triangular, ustedes deben de buscar esta expresión. Pero básicamente va a tener un comportamiento similar, no va a variar mucho. Y teniendo esto, pues bueno, ahí sí ya vienen a lo que son los pasos y listo. Y eso sería todo. ¿Sí está claro hasta allí? Sí. Ya. Entonces, creo que como me indicaban que solo han avanzado solo hasta... No profundizaron entonces todavía en... No, nada de circuito equivalente. En el circuito, ok. La representación no. Ok, entonces solo avanzaron hasta velocidad y deslizamiento. Ajá. Solo está ahí. Ok, chévere. Entonces sí, en la próxima clase pueden practicar más estos ejercicios porque en el folleto que igual ahí está subido en canal general hay bastante ejercicio de esto. Yo pensaba que el ingeniero había avanzado bastante, entonces por eso iba a resolver el ejercicio. No, pero ya la próxima clase sí resolvemos un par de ejercicios más y así me doy una introducción nomás del circuito equivalente. Entonces con esto terminamos. ¿Mandé? ¿Ya subiste la otra parte de los otros capítulos? ¿Que subiste en otro folleto? Mira aquí esto, del folleto. No, es que aparte del que primero subiste otro. En general creo que subí el completo, no sé si... No les he subido, solo está la primera parte, tengo que subirles todo este documento. Este documento tiene, todo el primer parcial tiene este documento, solo que me falta añadirle, aquí lo estoy poniendo por paso como para que el diagrama de círculo, pero me falta la parte de cómo buscar I1, la corriente del incitator y la corriente de arranque y el torque nominal a partir del diagrama de círculo. Estos son como 5 pasos más y eso me falta añadirle. Termino esta parte, este fin de semana le subo este documento. Y aquí está todo resumido lo que es el primer parcial. Por su primer parcial no está tan complicado, el primer parcial es suave. Y luego también quiero tener tiempo porque esto es lo que hemos hecho en papel, pero el ingeniero cuando toma el examen no va a poner lo que está aquí. Va a poner, claro que va a poner, pero va a poner mezclado, va a poner ciertas cosas. Por eso no se confíen, esto es papel nomás. Por eso, más que todos estos cálculos, que lo tengan presente y sepan cómo hacerlo. Porque en el examen, comúnmente él no toma estos tipos de ejercicios así que te pone así en teoría, sino que él lo hace más realista.
Él te puede poner que estás en una fábrica, que tienes un transformador con un transformador con un grupo de conexión YD5, que por ejemplo suministra a 3 motores, y a partir de allí tienes que hacer el análisis. Entonces, más que todo lo que yo les estoy explicando es que lo tengan, que sepan cómo hacerlo. Luego ya cuando estén en el examen, sí, no solo es máquina, sino maquinarias 1, grupo de transformadores, pasar la corriente del lado de alta al lado de baja con el desfasamiento correspondiente, que eso viene en maquinarias 1. Buscar la corriente de arranque, bueno, ahí sí corriente de arranque se aplica lo mismo, sacar el factor de potencia y todo eso. Entonces, por eso más que todo, este ejercicio que nosotros estamos haciendo aquí es como para que tengan los conceptos ahí claros y sepan cómo resolver los ejercicios, porque también quiero sacar tiempo para los exámenes y ahí sí ya poner tipo cómo él puede poner. Entonces, y con eso nomás yo les recomiendo. Que tengan bien presente lo que estamos haciendo aquí. Los conceptos más que todo, ya en el examen ya es cuestión ya de destreza de cada uno también ya tener los conceptos claros, tanto de lo que estamos viendo en maquinarias 2 y maquinarias 1, porque a él también le gusta poner más que todo los grupos de conexión de transformador. Entonces, ¿alguna pregunta hasta allí? No. Entonces yo creo que con esto culminamos la ayudantía y nos vemos el día miércoles. Listo, gracias. Gracias por ese invito. Gracias.